Saludos a todos los que están viendo este video. El día de hoy vamos a diseñar e implementar un control de posición para un robot de tracción diferencial. Para diseñar dicho control, vamos a revisar algunas ecuaciones que nos van a permitir diseñar el mismo. Sin más que agregar, comencemos. Nuestro objetivo general es realizar un controlador que permita posicionar un robot de tracción diferencial en un punto deseado. Para lograr nuestro objetivo general tenemos tres objetivos específicos. El primero es estudiar el modelo cinemático de un robot con tracción diferencial, diseñar un controlador que me permita posicionar el vehículo y estimar la posición del vehículo mediante odometría. Este último punto es muy importante puesto que es lo que uno hace en la vida real. Descripción de nuestro vehículo. Un robot de tracción diferencial consta de dos ruedas diametralmente opuestas en un eje perpendicular a la dirección del robot. Cada una de ellas irá dotada de un motor de forma que los giros se realizan dándoles diferentes velocidades. También el vehículo cuenta con una rueda loca, la cual gira libremente según la velocidad del robot. En la siguiente imagen podemos apreciar el robot que vamos a utilizar, el cual es un robot Pioneer PD3 y ya se encuentra predefinido en el software de simulación 3D VRED. Modelo matemático. Las ecuaciones que definen nuestro modelo matemático se muestran en 1, donde X y Y son la posición del vehículo, Phi es el ángulo de giro del vehículo, Theta L punto es la velocidad angular de la rueda izquierda, Theta R punto es la velocidad angular de la rueda derecha, 2 alfa es la distancia que hay entre los centros de las dos ruedas y R es el radio de la rueda. Es clave decir que todos estos parámetros se muestran en la figura 2. Ahora vamos a ver algunos parámetros de nuestro robot en VRED. Estos parámetros se encuentran en la tabla que se muestra a continuación. Y es clave decir que son los parámetros que vienen por defecto cuando ustedes sacan el robot a VRED. Es importante resaltar que los parámetros importantes para diseñar nuestro controlador en este momento son los dos últimos, que vendrían a ser la distancia entre los centros de las ruedas y el radio de las ruedas. Diseño del controlador. En la figura 3 mostramos el modelo que vamos a utilizar para diseñar nuestro controlador. Es importante resaltar que el punto C es el punto de control y es nuestro punto de referencia para la posición de nuestro robot. Es clave decir que este punto lo podemos cambiar a donde nosotros queramos. Ecuaciones del controlador. Considerando coordenadas de referencia x, y, phi, obtengo las ecuaciones que se definen en 2. Ahora hallo la inversa de 2, resultando la ecuación que encuentro en 3. Es clave decir que en esta ecuación vemos algunos parámetros importantes como es la distancia al punto de control, o sea, c minúscula, b y w, que vendrían a ser la velocidad lineal y angular de nuestro robot. Ahora, después de algunos procedimientos matemáticos, obtengo la ley de control que se muestra en en 4, donde XD, XD y YD son las posiciones deseadas. KX y KY son constantes de calibración de nuestro controlador y nos van a permitir volver nuestro controlador más o menos agresivo. Y EX y EY son los errores de la posición de nuestro robot, es decir, son la posición deseada menos la posición que tengo en ese momento. Es clave decir que yo voy a asignar posiciones deseadas las cuales son constantes. Por lo tanto, los términos que tienen x de punto y y de punto desaparecen, puesto que la derivada de una constante es 0. Teniendo en cuenta lo anterior, llegamos a la ecuación 5, donde podemos apreciar la ley de control que vamos a utilizar
en este video. Es clave decir que en VRED yo puedo asignar las velocidades a los motores de ambas ruedas. No puedo asignar la velocidad lineal y angular del robot. Por lo tanto, es necesario transformar esa velocidad lineal y angular del robot en las velocidades de la rueda izquierda y derecha. Para realizar dicha transformación se utiliza la expresión que se muestra en 6. Es clave decir que en esta expresión se encuentran parámetros que ya hemos detallado con anterioridad. Estimación de la posición del robot por odometría. La odometría permite estimar el desplazamiento y posición de un robot mediante las posiciones angulares de los motores izquierdo y derecho. Para realizar dicha estimación se usan las siguientes expresiones, donde DD y DI son el desplazamiento de la rueda derecha e izquierda respectivamente. X0 y Y0 son las posiciones iniciales del robot y del robot es el desplazamiento total del robot. Es clave decir que para esta estimación tengo la posición angular de la rueda izquierda y derecha y el ángulo de giro del robot, o sea, phi. Vemos la referencia y con lo anterior ya podemos diseñar el controlador. Antes de diseñar nuestro controlador vamos a realizar la escena en VRED. Para realizar la escena en VRED vamos a la carpeta Mobile y seleccionamos el robot Pioneer PD3DX que se encuentra aquí y los sacamos acá. Le damos OK y ya tenemos nuestro robot. Antes de continuar vamos a hacer nuestra escena un poquito más grande, o sea que mida 10 por 10 metros. Una vez tenemos lo anterior, es necesario que agreguemos un cilindro el cual nos va a permitir ser el objetivo. Este cilindro tiene las siguientes dimensiones. Y la siguiente posición. Una vez hemos hecho lo anterior, solo nos falta agregar un último elemento, el cual nos va a permitir ver la trayectoria que traza nuestro robot. Este elemento lo podemos agregar mediante clic derecho, Add, Graph. Este elemento lo que nos va a permitir es graficar la trayectoria que va a tener nuestro robot en VRED en tiempo real. Primero es necesario que configuremos esta gráfica, para lo cual damos doble clic al elemento. Primero vamos a cambiar este parámetro que viene a ser el número de puntos que me va a permitir graficar. Recomiendo que lo pongamos bastante grande para no tener que cambiarlo otra vez. Ahora agregamos las variables que quiero graficar. En este caso quiero graficar la posición relativa en X del robot Pioneer PD3DX. Le doy OK. Le cambio el nombre dándole doble clic y poniéndole un nombre. En este caso le voy a poner X. Ahora la posición relativa en Y del robot Pioneer PD3 y le doy OK. Le cambio el nombre a Y. Y finalmente la posición relativa en Z del robot Pioneer PD3DX y le doy OK. Y le pongo Z. Listo. Una vez hemos hecho lo anterior, vamos a esta opción. En esta opción vamos a agregar las curvas que ya he definido anteriormente, que vendrían a ser X, Y y Z.
Ahora le doy OK. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es aumentarle el tamaño a esa curva que me va a graficar. Le voy a poner un tamaño de 4. Una vez hecho lo anterior, procedo a corroborar que todo esté correcto. Como podemos observar, me está graficando la trayectoria del robot. Ahora sí, vamos a eliminar este pequeño script que podemos observar aquí para poder hacer la comunicación con MATLAB. Entonces, Edit, Remove, Associate Child Crest. Y voy a asociar un nuevo script, el cual se encuentra vacío. Agregamos el puerto por el cual lo voy a comunicar. Como ya se ha hecho en anteriores videos. Control V. Y listo. Ya tenemos todo lo necesario en nuestra escena. Simplemente nos hace falta guardarla donde queremos en mi caso, esa se encuentra en este escenario, el cual lo voy a llamar vehículo, no lo voy a llamar video. Guardar. Una vez hecho lo anterior, ahora sí voy al lado de MATLAB. Una vez en el lado de MATLAB vamos a ver algunos parámetros importantes como el tiempo de muestreo, el cual lo tengo en 0.1 segundos, la distancia entre los centros de las ruedas, el cual es 0.3, el radio de la rueda, A, que vendría a ser la distancia al punto de control, K, que vendría a ser las constantes Kx y Ky, las cuales yo le he asignado un valor de 0.02 a ambas, y estos dos últimos parámetros que simplemente me permiten definir el máximo y el mínimo pues del terreno que tengo, que es de 10 por 10. Ahora sí, inicializo los parámetros para la odometría que vendrían a ser posición X, posición Y, DI y DD. Y un contador. Después vamos a VRED utilizando el código de la API que ya hemos mencionado en anteriores videos. Ahora sí, debemos que agregar los objetos que estoy utilizando, los cuales vendrían a ser el Robot Pioneer PD3DX, Motor Day y Motor D. Es importante resaltar que antes de hacer lo anterior es importante que cambiemos los nombres de, en este caso, el motor derecho. A ver, discúlpeme en un momento. Discúlpeme, el motor izquierdo. El motor izquierdo. Motor I. Enter. Y el motor derecho. Motor D. Listo. Continuamos en MATLAB. Hallamos primero los hanglets de todos los objetos. Y además agregué el nuevo objeto que se llama objetivo, que es a donde quiero llegar. Después, mediante estos comandos, inicializo los sensores, los cuales los asigno a estas variables respectivamente. Hago una pausa, leo los sensores mediante buffer, como se muestra aquí.
Luego, la posición de mi robot, solo tomo las primeras dos posiciones debido a que no quiero la posición en Z, igualmente que la posición de mi objetivo. Ahora la posición de mi objetivo la guardo en PostRef. Calculo la posición del vehículo mediante odometría. Primero, asignando la posición X0 y Y0 como se muestra en estas dos líneas de código, la cual la transporta a un vector llamado posición actual, o pos actual, discúlpeme. Inicializo la distancia recorrida por la rueda izquierda, la distancia recorrida por la rueda derecha y la distancia recorrida por todo el robot. Hallo el error, que es la posición de referencia menos la posición actual. Saco la norma de ese error para poder entrar al while que me va a permitir controlar. Entro al while teniendo dos parámetros de esa línea. Primero, que la norma del error sea menor o igual a 0.05 y L sea menor o igual a 200, o sea que L no sea mayor a 2000. Ahora sí, mediante estos cuatro códigos, mido las variables necesarias, que en este caso vendrían a ser la posición XY del robot, la orientación del robot, la posición angular del motor izquierdo, la posición angular del motor derecho, ahora mediante las ecuaciones que vimos anteriormente, que son estas, de odometría, discúlpenme, estas ecuaciones son las mismas que se encuentran aquí. Estimo la posición mediante odometría, vuelvo a leer el error y aplico la ley de control que ya había mostrado en las diapositivas, resaltando que en J2 viene a ser la matriz que se muestra aquí, que se muestra exactamente en este punto, esta matriz, Kx, Ky y los errores. Con esa ley de control obtengo las velocidades lineal del vehículo y la velocidad angular del vehículo. Transformo esa velocidad a la velocidad de las ruedas de los motores con las ecuaciones que ya he mostrado anteriormente, como se muestra en esta línea de código, y asigno esas velocidades a los motores derecho e izquierdo respectivamente. Finalmente, guardo los vectores que quiero graficar, cierro el ciclo y pongo un pause para cumplir mi tiempo de muestreo. Una vez termine, pongo que la velocidad, que la velocidad de los motores sea igual a 0 y estas dos últimas líneas de código simplemente me van a permitir calcular la distancia que recorrió mi robot, tanto la posición real del vehículo como la posición estimada. Listo. Y obviamente finalmente grafico todos los elementos que quiero mostrar. Una vez hecho lo anterior, voy a ver red, machuco el botón de tiempo real y cambio la siguiente configuración a los motores.
Hecho lo anterior, corro el lado de VRED y corro el lado de MATLAB. Y como podemos observar, aparecen las gráficas, las cuales me muestran la trayectoria del robot. Paro la simulación. Y es clave decir que puedo mover la posición objetivo a un lugar que yo quiera, al igual que el robot. Ahora vamos a probar un controlador un poco más violento. Le cambiamos que las constantes de calibración sean más violentas y volvemos a correr. Una vez hemos hecho lo anterior, hemos implementado exitosamente en VRED, comunicado con MATLAB, un control de posición, el cual me permite posicionar este robot en un punto deseado en la escena. Es clave decir que en un siguiente video vamos a hacer un planeamiento de trayectorias de este vehículo, es decir, vamos a trazarle una ruta esquivándole obstáculos mediante algún algoritmo de optimización, probablemente el algoritmo de planning hecho por Pacino. Sin más que agregar, eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.